La contingencia ambiental de los últimos días ha desnudado por completo que muchos problemas como este de la contaminación o la basura o el transporte exceden las dimensiones de la Ciudad de México y tienen un carácter o un alcance de la megalópolis. Mientras esto sucede, el Distrito Federal se prepara para elegir a su primer Congreso Constituyente que elaborará la Constitución de la Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que debe de contener esta Constitución o cómo debe abordar el problema, por ejemplo, de la gobernabilidad, de la representación, de la participación ciudadana a nivel de la megalópolis, que es donde hoy están tomándose las decisiones y donde tienen que resolverse los problemas del Valle de México, el área metropolitana y la zona conurbada con los estados vecinos? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos a regresar aquí a nuestra mesa a tener un debate muy interesante. No se vaya. El Valle de México ha tenido que enfrentar en los últimos días lo que parece el principio del desastre ecológico. La basura, el transporte público y la contaminación son temas vitales para la vida cotidiana de los habitantes del Valle de México y de todos aquellos que tienen en él alguna actividad. Las soluciones para resolverlos surgen y son necesarias de forma inmediata. Estas problemáticas no solo son un problema de corto plazo, pues de su solución o de las políticas públicas que se decidan para resolverlas depende el futuro de millones de personas que trabajan o viven en ella. Hay riesgo de un colapso por no resolver estas problemáticas, que puedan parecer sencillas. Sin embargo, el letargo que hay para su solución debe encender los focos rojos, tanto para la autoridad como a la sociedad. Sin duda, se necesitan políticas públicas pensadas a largo plazo, con un alto contenido social. Los problemas que afectan de forma directa a los ciudadanos son resueltos por funcionarios públicos sin representación social, que no toman en cuenta la opinión de la ciudadanía. Es por ello que especialistas en el tema organizaron un foro para recabar propuestas que permitan incluir en la Constitución de la Ciudad de México el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones de la Comisión de la Megalópolis. Una de las propuestas es la que hace la especialista del Colegio de México, Silvia Gómez Tagle, es que la Constitución contemple una figura de representante electo por habitantes del Valle de México para formar parte de la Comisión Metropolitana. Silvia Gómez Tagle, académica del Colegio de México, durante un foro organizado por dicha institución para recabar propuestas sobre lo que debería incluir la primera Carta Magna local, Gómez Tagle refirió que en el decreto de la reforma política se contempla la coordinación metropolitana, lo cual podría reforzarse la Constitución con una inclusión del derecho de la ciudadanía a participar en ese mecanismo de colaboración entre las entidades del Valle de México. El consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Pablo Lezama, plantea que la Constitución contemple la figura de un representante electo por habitantes del Valle de México para formar parte del organismo. El diputado local José Encarnación Alfaro, también presidente de la Comisión para la Reforma Política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, explicó que ya trabajan en el rediseño del marco electoral, ya que una vez promulgada la Carta Magna en febrero de 2017, los diputados locales contarán solo con 120 días para emitir una nueva ley en la materia. Ahí tienen en efecto la problemática, los asuntos, los temas, las decisiones que afectan a la Ciudad de México. No son o no se desprenden solo de la ciudad, tienen un carácter de metropolitano y más allá de eso, de lo que se ha dado en llamar la megalópolis, que ha quedado clarísimo, justo o ha sido desnudado, digamos, por completo en esta contingencia ambiental que venimos sufriendo en las últimas semanas. Y para entrarle a este tema que me parece central, sobre todo ahora que está por elegirse una asamblea constituyente en el Distrito Federal, me da mucho gusto que hayan aceptado venir acá conmigo hoy a debatir sobre este tema. Silvia Gómez Tagle, que es profesora e investigadora del Colegio de México. Muchas gracias, Silvia. Pues gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Me da mucho gusto tener la oportunidad de decir algunas cosas sobre este problema. Por eso te invitamos, porque ya sabemos que traes un montón de rollo al respecto. Carlos González, consejero electoral
del Instituto Electoral del Distrito Federal y además él es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Así es, Pepe, que un gusto estar contigo y un honor además acompañar a Silvia. Silvia querida, qué gusto, en verdad. Nos encontramos de nuevo. De nuevo, como siempre. Silvia, pues si quieres comienzo contigo. Vamos. Y la verdad es que la primera preocupación es, vamos a elegir, vamos a tener por primera vez una constitución en la Ciudad de México después de casi 2 siglos de historia. Y sin embargo, ya las problemáticas, la toma de decisión, los problemas como la basura, el transporte, la contaminación, exceden, digamos, los límites y sus alcances. Ya quedó chica la ciudad. Exactamente. ¿Cómo resolver o cómo debe de abordarse este asunto desde la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, la Constitución evidentemente va a referirse únicamente al territorio ya definido o designado como Ciudad de México, antes Distrito Federal. Pero yo creo que en este caso, como en muchas otras circunstancias cada vez más frecuentes en el mundo de la globalización, debe pensarse en varios niveles de gobierno y varios tipos de ciudadanía. Digo, no es nuevo, yo no conozco en detalle, la verdad, el manejo de otras ciudades metropolitanas. Hay varias en el mundo que, digamos, una misma urbe comparte territorios políticos de varias entidades, pero lo que sí es cierto es que es cada vez más frecuente que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a votar en una circunstancia, en su alcaldía, en su comunidad, hasta en su barrio, y luego lo hagan en su ciudad, y luego lo hagan en la región o en la comunidad autónoma como los españoles, o en la comunidad continental como los europeos. Así es. Y tienen un parlamento, claro, y tienen elecciones que competen a la comunidad europea. No existe el riesgo, voy contigo, Carlos González, de nacer con una especie, digamos, de déficit democrático. Te voy a decir hacia dónde voy. Evidentemente, por citar un caso, ahí está el organismo o el espacio de la CAME de coordinación entre los distintos gobiernos estatales en la megalópolis. Ahí se toman decisiones que tienen que ver sobre los puntos IMECA, cuáles son los niveles, las medidas de contingencia ambiental. Pero, a ver, a nuestros gobernantes no los elegimos, digamos, expresamente para tomar esa clase de decisiones en la CAME que tienen, como decía Silvia, un carácter de organismo supra Ciudad de México, por decirlo de una manera. Evidentemente que sí. Yo incluso sería tan radical como Silvia o siguiendo Silvia. Yo creo que no solo corremos ese peligro, yo creo que ese peligro ya está ahí manifiesto. Ya nos alcanzó. Últimamente el destino nos está alcanzando todos los días, caray. Incluso yo diría por razones de orden geofísico o geográfico físico, que tiene que ver con la delimitación administrativa de la Ciudad de México, hoy Distrito Federal, bueno, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que no puede quedarse en sus límites, que es un tema, no es solo incluso la megalópolis, es la capital de la República. Entonces, los temas que transitan a propósito del concepto y el alcance de una constitución, sí tienen que ver con el espacio físico, geográfico, administrativo, político, etnográfico de la Ciudad de México, pero lo trascienden. Y yo creo que la Constitución tendría que ver así a la Ciudad de México, como un espacio que está, imbuido en la megalópolis, pero que además es el centro de la República. Es que vamos a un ejemplo concretísimo, Silvia, y es, evidentemente, la Constitución no puede aplicarse más allá del terreno delimitado, como tú decías, de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, estas medidas que se han tomado de contingencia, una de las cosas que nos han dicho es, bueno, pues no las ha tomado el jefe de gobierno de la ciudad. No. Y entonces, ¿quién las tomó? Las tomaron los megalópolis, es decir, las tomaron otros gobernadores que no han sido elegidos por los ciudadanos de la capital. ¿Y cómo es eso entonces? Y están tomando decisiones que a los defeños o a los chilangos, no sé cuál vaya a ser el patronímico, pero pues causan irritación, independientemente de que sean necesarias o se justifiquen, pero le están afectando.
y ellos no tienen capacidad, digamos, de incidir en la representación. No, desde luego. Y además, tampoco tenemos una información suficiente, puntual, pues que podamos criticar realmente de los informes que nos dan. Claro. Que tenemos años de vivir en una especie de nube ahí de informes mediocres que nos decían que ahí vamos, que no estamos tan mal, y de repente resulta que estamos pésimos. Oye, tan oscuros como la nata de contaminación que respiramos. Sí, sin duda. ya nos comparamos con algunas mal prestigiadas ciudades chinas que verdaderamente son una catástrofe. Entonces, yo creo que es indispensable para pensar en el futuro de la ciudad, pensarla como centro del país, como dice Carlos, como capital de la República, pero también como megalópolis y como centro de esa megalópolis. Y bueno, los estados y los municipios conurbados pues tendrán que hacer su tarea, su lucha cívica para acceder a una representación, pero los ciudadanos de este espacio, los habitantes de la ciudad, tendríamos que tener en la Constitución el derecho de ser informados primero y de participar con una representación democrática en ese que se llama... El CAME, pues por no, ejemplo. Yo por ahí vi en la ley el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Eso es lo que aparece en el artículo 122 de la Constitución reformada, que por cierto nos endilgaron una Constitución ya prefigurada, digamos. Nos dejaron poco que decidir, pero dentro de eso poco que decidir, sí podemos exigir que se nos dé un espacio de representación y que se nos dé una información que responda a los intereses de los habitantes de la ciudad. Dice Silvia, pensarlo, tú lo decías también, en la nueva Constitución en términos metropolitanos, pero eso hay que traducirlo, digamos, a un proceso de participación ciudadana, en un proceso constituyente que va a ser, pues, no solo inédito, sino complicado. Yo me pongo a pensar, ¿y cuáles pueden ser los mecanismos, Carlos, para, pues, lograr, por ejemplo, esto, convencer a los estados vecinos, por ejemplo, de que en el CAME o en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, como decía Silvia hace un momento, pues, por ejemplo, pudieran haber ciudadanos elegidos por cada entidad, porque tendría que abrirse necesariamente a los otros estados. Así es. Bueno, yo creo que, mira, el tema del constituyente ahora nos está planteando un tema que creo que tiene que crecer, que tiene que tomar un nuevo aliento. Silvia decía, y conjugaba algunos términos, ciudadanía y habitantes, ¿no? Y ahora tú introduces el tema de la representación política en ese contexto. Ciudadanía, pues, está referido a este ejercicio comunitario de la política en una ciudad. ¿No? ¿Pero en cuál ciudad? Porque si vamos a delimitar a la Ciudad de México por sus límites administrativos arbitrarios, pues la verdad es que no vamos a entender la magnitud del problema. Yo, que soy chilango de toda la vida, si tú me dices a mí, a ver, señálame sin duda dónde termina la Ciudad de México y dónde empiezan los municipios conurbados de los estados vecinos, yo no tengo la menor idea. Lo sé porque de repente voy a una avenida grande en el periférico quizá y veo, adiós Ciudad de México, hola Estado de México, pero si tú me dices dónde empieza y dónde termina mi ciudad, en la que yo soy parte, donde yo vivo, donde yo respiro, donde yo voy por mis víveres, donde yo consumo y donde habito y trabajo y mis hijas van a la escuela, yo no tengo esa dimensión, por el entorno, digamos, de lo que ahora tendríamos que pensar en ciudad y que más bien se trata ya de una megalópolis. Entonces, primer tema, ¿dónde está el hábitat de la ciudad? Y el segundo, justamente, los habitantes. ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? Los que la habitan, no solo los residentes que duermen en ella, los que trabajan aquí, los que respiran aquí, los que se enferman aquí, porque además también hay que decir eso. No, los hospitales. Los hospitales. No, bueno, pues es el hábitat. ¿Quiénes son los habitantes de ese hábitat? No solo son los residentes, no solo son los ciudadanos de mayores de 18 años, son los transeúntes también, son los menores de 18 años. Es toda una población mucho más vasta, más compleja, más rica, más plural, más dinámica de lo que hasta ahora hemos pensado. Entonces yo creo que esto nos está planteando incluso en términos, digamos, de pensar al gobierno, de pensar a las instituciones,
un desafío que actualmente no está planteado, creo, en la reforma constitucional que da origen a este cambio en la Ciudad de México y que deberíamos de ponerlo. Y ese es un tema hacia el que voy. Hay un proceso de elección para el 5 de junio muy importante, yo soy parte de la autoridad electoral, ni modo que no diga que no es importante la elección, pero más importante que la elección es la discusión sobre qué pensamos de la ciudad. Sí, porque en efecto, las fronteras burocráticas no hacen distingos de problemas como la basura, como el transporte, como la contaminación, como las necesidades de representación. La pregunta era si, Silvia, una vez constatado de que en efecto los problemas exceden los límites de la Ciudad de México, hemos llegado tarde digamos, a la reforma de nuestras instituciones. Ya vamos a reformar una institución de una ciudad que ya no existe. Exacto. O digamos, no existe porque ya es mucho más que esa ciudad, ¿no? Si entendemos esto, desde luego, tú lo decías muy claramente, ¿dónde está el límite entre lo urbano de la ciudad y lo conurbado del otro lado de la avenida, al siguiente semáforo, en fin, ¿no? También ayer se lo comentaban los especialistas en población en el colegio, el tema de la población que trabaja aquí y que duerme en las zonas conurbadas de Edomex o de Hidalgo. Sí. Es inmensa la población que se mueve en este sentido. El carácter de la ciudad como una ciudad de servicios, más que de industrias, de materia, digamos, productiva física, sino una ciudad que se nutre económicamente de dar servicios y que es una de las zonas más productivas del país, además. Entonces, yo creo que todo esto tendría que contemplarse en la idea de una constitución muy flexible, muy novedosa y que dejara abiertas puertas para desarrollos futuros. Por ejemplo, yo de nuevo planteo el tema de la representación de los ciudadanos en la coordinación y en la administración de la megalópolis. Tendría que haber una forma de representación de los ciudadanos que fuera democrática, que fuera una especie de parlamento o de consejo, y que, bueno, por lo pronto en la ciudad quede establecido que nosotros tenemos derecho, en primer lugar, a que nos informen y que nos digan dónde quedó la basura y por qué no se tira y por qué se tira en el Estado de México y qué tanto contamina allá y qué implicó sacarla de aquí, y también que nos digan cuánta de la contaminación que genera industrias poco cuidadosas o vehículos mal verificados de otras entidades nos está llegando a nosotros. A mí me parece, ¿no? Eso me parece muy importante, voy contigo, Carlos, porque si no cuentas con instituciones capaces de dar certeza y de poder, digamos, arreglar los conflictos, te encuentras lo que estamos viendo hoy. Así es. ¿No? Lo que estamos viendo hoy son conflictos políticos en los que el gobierno de la ciudad dice que la contaminación viene de fuera y los de afuera guardan silencio, los estados vecinos. Y luego, por otro lado, la ciudad dice, pues oigan, es que nosotros aquí concentramos servicios y además somos productivos, y los de afuera vienen acá y hacen uso de nuestros servicios. Por favor, solidarícense. Acabo de escuchar al el secretario de Transporte y Movilidad del DF cuando venía para acá, y eso decía: solidarícense y paguen y éntrenle un poco con recursos para paliar este asunto. Si no tenemos esas instituciones, la conflictividad política que ha desnudado, por ejemplo, la contingencia, pues se empezará a presentar en otra clase de temas. Sí, es que ese es justamente el asunto, ¿no? Yo desde luego entiendo la lógica administrativa de los gobernantes, que para efectuar sus programas necesitan un presupuesto, entonces necesitan dinero sobre erices.
Entiendo la lógica política de los gobernantes de distinto partido que dicen, pues si el otro se está ahogando... La pues bronca es tuya y pues echa es la del culpa, otro, la claro. bronca no es mío, ¿no? Sí, y mejor sí. yo me hago para atrás y me callo. Deja que el sapo salte para allá. Pero Pues esa sí. no es nuestra lógica. Digo, la lógica nuestra es de los que vivimos en un hábitat, sea una ciudad, un municipio, un pueblo, un rancho, lo que sea. Estamos ya todos metidos aquí, estamos respirando lo mismo, estamos comiendo lo mismo, estamos viviendo en un hábitat compartido y tenemos que, como habitantes, hacernos cargo de ello. Ahora, ¿para qué se inventaron los gobiernos, entre otras cosas? Y yo creo que parte de lo que estamos ahora planteando hacia la Constitución es que las formas de participación ciudadana que se supone son competencia de un gobierno democrático, dejen de ser vistas como instrumentos que acompañan a la acción de gobierno, ¿no? Que le dicen sí o no en un plebiscito, Sí, sí. le dicen sí o no en una consulta, pero que están allá afuera, ¿no? Pues vamos a consultar al pueblo. No. La participación ciudadana debiese estar metida en la toma de decisiones de los gobiernos y de los parlamentos. Entonces yo creo que esta idea de Silvia es muy innovadora, es muy motivante para la reflexión, ojalá para ideas concretas. Necesitamos un órgano de representación ciudadana de la megalópolis. Eso no lo puede diseñar la Constitución de la Ciudad de México, desde luego, eso tiene que estar en un régimen, al menos de las entidades involucradas, pero desde la Ciudad de México. Pero se puede plantear desde Claro. el debate Hay y que son plantearlo. derechos de las y dejar los- abierta la puerta. Claro, son Hay que- derechos de hay las que- y los habitantes de la Ciudad de México participar en los instrumentos de representación. Hay que Y de dejarlo sentado gobierno. como un principio de representación, insisto, y de información. No es posible, ahora que hubo la contingencia, un día se queja Mancera, nuestro insigne gobernador, Ajá. de que nos estaban mandando la contaminación del Estado de México, y al día Así siguiente le cierran los basureros del Estado de México y nos amontonan la basura Así es. en el Distrito Federal. O se los tiene que mandar a Morelos y eso es lo ¿verdad? que decías. Y bueno, es lo mismo. En realidad eso no puede ser, o sea, Claro. no puede ser Ujú, que los ujú. gobernantes se avienten la pelota de esa manera y que los ciudadanos que sufrimos los problemas, pues nada más estemos viendo ese escenario y no podamos decir nada. Y ahí está mi preocupación, y yo creo que compartía con mucha gente del auditorio, y es si tú ves las condiciones en este proceso constituyente y digamos la altura de miras o la capacidad de los gobernantes para poder entrarle de lleno a una decisión con ese nivel de profundidad. Pues O, yo o espero será que solo el sí. relumbrón de sacar una constitución el 5 de febrero de 2017 y bye bye. Bueno, eso yo creo que tiene algo de fondo. Hay quien está pensando en el 2018 y que Todos están le puede pensando. lucir mucho una constitución en Sí, el a Mancera, el 2017, gobierno de la ciudad. pero yo creo que todos los demás debemos de pensar en otra cosa y debemos de tratar de que esta constitución sirva para algo, no sea nada más un pretexto. Ahora sí que para gastar creo que 140 millones, ¿verdad? O algo así. En la 140 elección. de entrada, y en efecto, digamos que ha habido es paradójico, pero una ciudad que ha tenido debates importantes sobre derechos, interrupción de embarazo, matrimonio igualitario, etcétera, hoy se ve desbordada en el momento que está llegando a una constitución y quizá desafortunadamente en las lógicas que decías, la atención esté más bien puesta en cómo armar la representación política en las instituciones del DF. O por lo menos ese es el interés de los partidos. Sí, bueno, pues digamos, los partidos tienen su interés muy claro en su propia dinámica, que es el conseguir espacios de poder político y toma de decisiones. Y bueno, pues están en esa lucha, ¿no? Y es legítima, hay que decirlo, ¿no? Y qué bueno que tenemos esa estructura de sistema de partidos y ojalá estén más metidos en la Ciudad de México y en el país en la discusión sobre qué queremos Y en en la sus Ciudad de México. problemas. Pues sí. Ahora, el tema es también, hay que decirlo con franqueza, lo más fácil de decir, bueno, pero necesitamos participación ciudadana. Ujú. Pues sí, pero ¿cuál participación ciudadana? También hay que hacernos cargo de que estamos en un país donde esa participación ciudadana lo que tiene enfrente es una sociedad en un enorme descrédito, con una desconfianza, bueno, ya hasta de nuestros vecinos, según los últimos estudios de la UNAM y del propio Instituto Nacional Electoral. Es una sociedad que no cree en las instituciones o cree poco. No, absolutamente Vamos a ver distanciada. cuánta gente participa el 5 de junio. Vamos a ver. Yo creo que poca.
y nuestro esfuerzo institucional es que sea lo más posible, pero la verdad es que partimos de una realidad donde apelar a la participación ciudadana pues es un discurso muy adecuado, pero la verdad es que tiene un asidero muy poco firme en la realidad, y que lo que tenemos que construir justamente es eso, ¿no? Que pueda haber un debate público respecto de, por ejemplo, ahora, pues sí, hay que ir a votar el 5 de junio, hay que hacerlo, pero ¿para qué? ¿Y cuál es el alcance que debe tener la Constitución y qué le vamos a proponer a la Asamblea Constituyente? Yo creo que ese es el fondo del asunto, y esta discusión me parece que da un norte muy importante, y quisiera hacer una acotación a este tema, que no digo que última, pero a este tema. Ya los problemas son megapolitanos, o como se diga, de la megápolis, ¿no? La megalópolis. Hay megalópolis, hay una incipiente estructura de gobierno, muy incipiente, que Pero tiene que ver, de coordinación, ¿no? eso, que tiene que ver más con comunicación administrativa y quizá menos coordinación que comunicación, pero ya hay cierta estructura muy incipiente de gobierno comunicado y coordinado. Ahora, lo que necesitamos es generarle a esa estructura incipiente, que esperemos que se consolide, una estructura de representación ciudadana, popular, que la acompañe, que la vigile. Bajo esta lógica, insisto, no se trata solo de cuando querramos hacer algo de participación ciudadana, invitemos a organizaciones o organicemos consultas, es que hay que meter en la toma de decisiones la participación ciudadana, que no haya toma de decisiones trascendente en la megalópolis que no haya sido pasada por algún mecanismo de participación. No está muy optimista, Carlos, con la participación ciudadana, y no es para menos, no sé si coincidas con él, Silvia, pero sí lo vemos incluso en muchos de los candidatos independientes que lograron las firmas para participar en el proceso, pues más bien muchos de ellos relacionados con estructuras clientelares y con una cosa tremenda, pues se ha generado un mercado de firmas, un mercado humano de firmas que se andan ahí ofreciendo para cumplir los requisitos. Bueno, eso me parece maravilloso. No, me parece horrible. Terrible. En ningún país he visto que hay un embotellamiento y a los 15 minutos ya salió un vendedor de refrescos, uno de cacahuates, otro de cigarros. Eso es la imaginación comercial del pueblo mexicano. Oye, igual acá sale un constituyente y ya salieron quien anda ofreciendo. Ya salió el mercado de las firmas. Pues me parece muy creativo. Pero la verdad es que yo diría, efectivamente hay desconfianza, efectivamente la gente no cree en los mecanismos institucionales de participación, pero yo creo que no cree porque no sirven. Digo, lo hemos visto. No ven su utilidad, no ven el sentido. Pues claro, porque además siempre hay una trampa en el proceso de administración, de votación, de elección. Sí vas a decidir, ¿no? Pero después de Por ejemplo, lo del presupuesto participativo. Buen tema, sí. Ese es tuyo. Es un tema del DF. Pues, ¿cómo va a creer la gente en eso? Si en realidad es un engaño. En realidad el que lo decide es el delegado, que finalmente escoge los proyectos que van a quedar, porque no son y los legitima con la pretendida participación. Bueno, decide cuáles son, y ya que dejó los 5 que le gustaban, entonces, bueno, los ciudadanos pueden escoger cuál, pero él decidió primero. Entonces, pues claro que la gente no cree, pero si le diéramos a la gente elementos reales para participar en un proceso y que ese proceso diera un resultado, yo creo que la gente sí cree. Claro que sí. Por ejemplo, lo que se ha hecho en redes sociales últimamente, en escándalos ahí de tránsito y de querellas de múltiples tipos. Ahí la gente participa y con intensidad, a pesar incluso hasta los abusos. Me estoy yendo y cierro contigo. Creo que si retomo lo que dice Silvia, lo que sí tenemos que pedirle de la Constitución es que no haya simulación, o que no quede en que no sea una simulación. Exactamente. Como este es un programa de opiniones encontradas, debo decir que tengo una opinión encontrada con Silvia. No creo que sea un engaño el presupuesto participativo. Creo que es una decepción y que podemos hacerla diferente. Quizá en otro programa podemos tratar sobre el tema. Mira, hicimos un convenio con la Contraloría General
El 63% de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo no se están cumpliendo. Lo que estamos haciendo es transparentando y ahora en abril vamos a tener una sesión para saber qué medidas se están tomando. Bueno, ahí está un caso concreto. Hay que ponerlo en estudio para, hay que ponerlo. Y hay que llevarlo para analizar la Constitución. A mí se me fue el tiempo y quiero agradecerle, por supuesto, a Silvia Gómez Tagle que haya aceptado venir con nosotros. Muchas Silvia, gracias. Un gran placer haberte tenido, profesora investigadora del Colegio de México, y a Carlos González, que es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.